Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre aquí en la señal del Canal 1, libre como tú, siempre con personajes inspiradores. El de hoy es un gran economista. Vamos a hablar de economía, ya que en los próximos días se conocerá quién será el nuevo gobernante, y a ese gobierno tiene que enfrentar una serie de situaciones económicas muy difíciles. Veamos el perfil de nuestro primer invitado para comenzar hoy aquí. Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Nuestro primer invitado en Hablemos con Peláez es Luis Fernando Mejía, exdirector de FEDesarrollo. El señor Mejía es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con 2 maestrías en economía, una en los Andes y otra en la Universidad de Chicago, en donde también realizó un doctorado. Fue director de política macroeconómica en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, investigador del Banco de la República y Research Fellow en el BID. Ha recibido varias becas y fue el mejor estudiante de Colombia en el año 1995 por su puntaje en el ICFES al graduarse del Colegio Externado Nacional Camilo Torres. Después de FEDesarrollo, le preguntamos inicialmente cuál es su nueva posición. Hablemos con Peláez. Muchas gracias, Jorge Hernán. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Pues sí, desde enero de este año arranqué con mi propia firma de consultoría, se llama Lumen Economic Intelligence. Estoy haciendo consultoría económica, charlas sobre lo que está pasando, sobre las perspectivas en materia de crecimiento económico, inflación, tasas de interés, cosas que por supuesto son del mayor de interés en general, las personas, las empresas, los gremios. Así que bueno, muy contento en esta nueva etapa de independencia que arrancó, como lo decía, pues desde el 1 de enero de este año. Bueno, Luis Fernando, la mayoría de grandes compañías multinacionales, ese tipo de empresas que hacen el presupuesto del año siguiente, como por esta época, están empezando a organizar las cifras. Se apoyan en personas como usted para que les den las ideas de números que son muy importantes para las compañías, como el tema del crecimiento económico y la tasa de cambio, que creo que son 2 preguntas estándar en cualquier conferencia de las que usted participa. Entiendo que usted ya viene trabajando con algunas empresas asesorándolos de manera privada. Así es, yo estoy haciendo, primero no me he desvinculado de la política pública. De hecho, hace algunas semanas lancé, producto de una consultoría que hice para el Banco Interamericano de Desarrollo, una propuesta de política pública para vivienda, para el próximo gobierno, que fue un sector infortunadamente que no ha tenido un buen desempeño en los últimos años. Así que sigo todavía vinculado, por supuesto, con ese gran interés de contribuir a las políticas públicas y al mejoramiento de esas políticas económicas en nuestro país, y por supuesto también análisis más puntuales para empresas desde el punto de vista estratégico, entendiendo un poco cuál es la coyuntura económica. Hay muchas inquietudes sobre, por ejemplo, lo que va a pasar en materia electoral y qué implicaciones puede tener eso en materia de crecimiento, inflación y demás variables que son muy importantes para el presupuesto de las empresas. Es muy diferente, Luis Fernando, si el gobernante del siguiente periodo es Petro, el sucesor de Petro Cepeda, o si es de la Espriella. ¿Los números cambian mucho? Pues a ver, yo le diría que por supuesto hay aproximaciones distintas. El candidato de Cepeda con una visión más continuista con el actual gobierno, por supuesto, hace parte del Partido del Pacto Histórico, y una visión en donde el Estado juega un rol mucho más preponderante en la provisión de bienes públicos, incluyendo la educación y la salud, que ha sido uno de los elementos que ha tratado de implementar el actual gobierno, por supuesto no sujeto de una gran cantidad de polémicas que se han desarrollado a través, por ejemplo, de la fallida reforma de salud. Y por otro lado, un candidato con una visión bastante distinta en términos de una visión más pro mercado, que recordemos además cuando gana la primera vuelta de manera tal vez sorpresiva, genera ciertos movimientos al alza en el precio de muchos activos en Colombia, incluyendo la moneda colombiana, caídas en las tasas de interés. Así que el énfasis, por supuesto, es distinto, pero le diría yo que más allá de esos énfasis que, por supuesto, no son similares y que generan, digamos, preguntas e inquietudes, pues al final de cuentas es una economía con una enorme capacidad de resiliencia, con un aparato productivo realmente muy interesante, con una ubicación estratégica en el centro, digamos, del continente, con un capital humano realmente muy sofisticado y con unas potencialidades enormes
que va más allá justamente pues, de la coyuntura política particular. Bueno, comencemos por el tema más difícil, a mi juicio, y es que de todas maneras el que gane va a enfrentar una deuda gigante de nuestro país, un déficit grande, unas tasas de interés que tiene que pagar de esas deudas altas por las decisiones que ha tomado este gobierno al final. Y entiende uno que cualquier analista es lo primero que habla. Vamos a tener que manejarnos muy bien en la salud financiera como país, ya que estamos en un nivel de endeudamiento bastante alto. Sí, mire, Jorge Hernán, justamente hace algunos días publiqué un editorial en El Tiempo haciendo un análisis de lo que yo llamo el gran desafío fiscal que enfrentará el próximo presidente. ¿Y por qué me refiero al gran desafío fiscal? Porque Colombia completa ya prácticamente 7 años desde la pandemia con déficits promedio que superan el 6% del Producto Interno Bruto. 6,4% ha sido el promedio del déficit fiscal. ¿Qué tan alto es esto para las personas que no tienen pues mucho conocimiento de las cifras fiscales? Colombia tuvo, digamos, en buena parte del siglo XXI, hasta antes de la pandemia, un déficit fiscal del 3,4% del PIB. Es decir, el déficit observado promedio en los últimos 7 años es superior en 3 puntos porcentuales al que habíamos tenido históricamente en el siglo XXI. ¿A qué equivale un punto porcentual? Más o menos 19 billones de pesos. Luego estamos hablando de una diferencia de un déficit que supera en casi 57 billones de pesos anuales lo que había sido la norma en Colombia. Es un tamaño de un problema que realmente es profundo, es serio. Y la consecuencia de un déficit alto, el déficit no es otra cosa que la diferencia entre los gastos que hace un gobierno y los ingresos. Que un gobierno esté en déficit quiere decir que sus gastos no se pueden cubrir con los ingresos. ¿Cómo se hace entonces el financiamiento? Pues a través de mayor deuda. Y como usted bien lo mencionaba, pues justamente esa ha sido una de las consecuencias de ese déficit alto, un aumento de la deuda que ya está, digamos, eventualmente cerrando este año en niveles cercanos al 60% del tamaño de la economía. Colombia, antes de la pandemia, tenía una deuda pública que era alrededor del 40-42% del PIB. Entonces, tenemos déficits altos, estructurales, tenemos una mayor deuda y eso que le suena, digamos, algo externo a las personas. ¿Por qué me debería preocupar a mí, por ejemplo, la deuda pública del gobierno? Yo no la pago. Realmente, pues la pagamos todos los colombianos a través de mayores impuestos. La deuda se paga simplemente con impuestos ahora o hacia el futuro. Y si el país no corrige esa senda de alto déficit y alto endeudamiento, pues va a llegar un momento en donde va a ser impagable esa deuda pública del gobierno nacional. Por eso, lo hemos dicho repetidamente, el principal reto económico para el próximo gobierno justamente va a ser el inaplazable ajuste fiscal, esas decisiones difíciles, independiente de quién gane, que tendrá que tomar para poder apretarse el cinturón y volver a tener unas cifras razonables en materia de déficit fiscal y endeudamiento. Bueno, ustedes los economistas también hablan de que hay otra salida, pero pues me imagino que es de más largo plazo y es crecer la economía, crecer de tal manera que ya los ingresos y las ventas de las empresas superen un poco la expectativa y de esa manera se subiría el recaudo y no sería tan difícil. Pero un país como Colombia que viene con crecimientos, digamos, ligeros, pequeños, pararse otra vez en el escenario de principio de siglo de crecimientos del 7% y eso no creo que sea tan fácil. Es realmente lejano el tema de tratar de crecer la economía o de aumentar la productividad? Mire, Hernán, sí se puede hacer, pero no puede ser la única estrategia de ajuste fiscal, porque aquí hay un problema serio, como lo mencionaba anteriormente, de un gasto del gobierno que es estructuralmente más alto que los ingresos. No se puede decir entonces como estrategia fundamental de ajuste fiscal que el gobierno va a propender por un mayor crecimiento de la economía, entre otras razones, de manera muy clave porque parte de la razón por la cual la economía no está creciendo es justamente porque el gasto fiscal es muy alto. ¿Y por qué eso afecta al crecimiento? Porque la forma en la que el gobierno recauda impuestos, y especialmente en Colombia, que se ha agravado en los últimos años, está generando desincentivos al crecimiento. Hoy en Colombia tenemos la cuarta tasa de impuesto de renta más alta del mundo para las empresas, 35%. Entonces piense usted en un nuevo emprendedor, una persona que está pensando en si llevar una idea a la práctica, testearla en el mercado.
La primera noticia es, usted tiene que pagar el 35% de impuesto de renta, es una participación del Estado en su negocio, que solamente el impuesto de renta ya es la cuarta más alta del mundo. Eso desincentiva la generación de nuevas empresas, de nuevas ideas, la concreción de nuevos emprendimientos, y eso termina afectando el crecimiento económico. Entonces, si no rompemos ese círculo vicioso de altos impuestos al emprendimiento, a la generación de nuevas ideas, que generan entonces una menor inversión privada y que terminan afectando el recaudo, pues no se va a resolver el problema fiscal. Entonces, ¿qué se requiere? Una estrategia de apretarse el cinturón, de recortar el gasto público, que no es fácil, por supuesto, políticamente costoso, pero el próximo gobierno tendrá que invertir parte de su capital político en eso. En fortalecer, por supuesto, los ingresos. La evasión en Colombia es monumental, supera los 95 billones de pesos anuales, una gran cantidad de personas que no pagan impuestos que lo deberían hacer y empresas también. Pero por supuesto también, si se logra hacer un plan de ajuste serio, responsable, que apriete el cinturón del gasto del Estado, que busque más ingresos en aquellas empresas y personas que hoy en día no están pagando lo que corresponde, también tendríamos un dividendo en materia económica. Entonces, la parte de mayor crecimiento va a ser también estrategia integral en el ajuste, pero no puede ser la única y no puede ser lo primero. Eso debe ser una consecuencia natural de una estrategia tanto de recorte del gasto público como de buscar mayores ingresos. Bueno, lo que le pasa a muchos colombianos de a pie y es que tienen de pronto una tarjeta de crédito y pagando intereses altísimos o están en un sobregiro bancario y llega otro banco y les ofrece comprar la cartera a mejores condiciones. ¿Usted cree que Colombia, que es un país que históricamente ha sido buen sujeto crediticio con los organismos multilaterales, estaría el siguiente gobierno en la capacidad de buscar esas alternativas de menor tasa vía compra de cartera o refinanciación de las carteras que ya tiene? Yo creo que sí, Jorge Hernán, pero va a depender otra vez de ese plan de ajuste fiscal, porque los mercados locales e internacionales, quienes le prestan dinero a Colombia para financiar esos déficits fiscales, lo siguen haciendo a tasas de interés más altas porque reconocen que Colombia históricamente ha sido un país muy serio en el manejo de sus finanzas públicas. Colombia, por ejemplo, fue la única entre las economías medianas y grandes de América Latina que no tuvo que sentarse a renegociar su deuda con los acreedores en la década de los 80 del siglo pasado, la famosa década perdida para América Latina. Colombia tuvo grandes problemas, pero logró ahí navegar entre esa tormenta fiscal y de bajo crecimiento económico. Y esa responsabilidad, esa seriedad, esa reputación con la cual Colombia ha logrado manejar esas finanzas públicas es un activo muy importante que le ha permitido a Colombia continuar financiándose a pesar de que, como lo decía al inicio, completa ya 7 años consecutivos de altos déficits fiscales. Pero la expectativa del mercado es, no importa quién gane, va el próximo gobierno a tener que hacer ese ajuste fiscal. En la medida en que eso se haga, por supuesto, va a haber oportunidades de empezar a refinanciar deuda. Por ejemplo, recordemos que Colombia hasta hace algunas semanas, antes de la primera vuelta, estaba financiándose a tasas de interés del 15% anual, una tasa de interés realmente exorbitante. Colombia debería estar financiándose a un año a tasas del 9, máximo 10%, 15%, un 50% más de lo que debería ser en condiciones normales. Entonces, si hay un plan de ajuste fiscal serio, razonable, gradual, responsable, por supuesto las tasas de interés van a bajar y eso le va a permitir al próximo gobierno empezar a refinanciar deuda costosa a tasas de interés muy altas por una deuda pues que tenga tasas de interés más bajas y que le permita liberar espacio especialmente para la inversión productiva, que es lo que realmente mueve la economía colombiana. Hablemos con Peláez. Luis Fernando, momento de la primera pausa, ya regresamos con el resto de la nota que la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos y la siguiente pregunta para Luis Fernando es, hay muchos activos en el Estado colombiano, empresas de la cual el Estado es socio, por ejemplo, Ecopetrol y otras, en donde se podría pensar en privatizar para recoger flujo de caja en el inicio del gobierno y así no tener tanto problema con el ajuste fiscal que usted ha mencionado. ¿Qué piensa de eso?
se podría pensar, por ejemplo, en privatizar un pedazo de Ecopetrol o de salir de algunas de las empresas improductivas en las que el Estado es accionista? Hablemos con Peláez. Pues mire, hay una dirección técnica en el Ministerio de Hacienda que, si mal no recuerdo, se denomina la Dirección de Participación Estatal, en donde hay un portafolio de todas las participaciones mayoritarias y minoritarias que tiene el Estado en diferentes sectores, incluyendo, pues, obviamente la más importante, que es la de Ecopetrol, en donde el gobierno nacional es socio mayoritario, una empresa de las más importantes del país, pero también una gran cantidad de empresas muy pequeñas en donde indudablemente yo creo que hay un espacio para revisar la pertinencia de mantener participaciones en algunos sectores en donde en algún momento tendría algún sentido haberlo hecho, pero que hoy en día pues seguramente ya la participación estatal no es relevante. Pero sin perjuicio de que por supuesto se pueda hacer una optimización de esas participaciones, ahí no está la solución del problema, porque fíjese que esas decisiones van a generar ingresos de una sola vez, digamos, coyunturales, transitorios. Pero el problema fiscal no es un problema de una sola vez, es un problema que, otra vez ratifico, completa 7 años de déficits estructuralmente altos. Entonces, usted no puede, como en la vida, resolver un problema permanente, estructural, con una decisión de una sola vez. Eso le puede ayudar a mitigar el tamaño del problema, pero indudablemente la salida no está por la revisión de la participación estatal en las empresas del Estado. Bueno, hablemos de magnitudes, Luis Fernando. ¿Cuál sería para usted un rubro, o, digamos, un número óptimo de reducción, digamos, de órdenes de prestación de servicio o gastos innecesarios que está haciendo el Estado para poder cumplir con ese ajuste que usted plantea? Sí, mire, primero el tamaño del ajuste, yo estimo con base otra vez en el déficit observado antes de la pandemia, que era alrededor del 3,4% del PIB, y el que hemos tenido en promedio en los últimos 7 años, 6,4% del PIB, un ajuste de 3 puntos porcentuales, ratifico, alrededor, digamos, de 57 billones de pesos anuales, puede ser un poquito más, si uno va hasta 3,5% del PIB, puede ser del orden de los 68 billones. Cerrémonos en una cifra, cerca de 60 billones de pesos anuales es el tamaño del ajuste requerido. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Esto naturalmente es un tamaño de un problema grave, no es algo sencillo de manejar por parte del próximo gobierno y eso requiere, como lo mencionaba también al inicio, primero medidas por el lado del gasto y también medidas por el lado del ingreso. Por el lado del gasto, usted me preguntaba, por ejemplo, el tema de la nómina. Pues fíjese, esa es la cifra. En los últimos 3 años, el crecimiento en términos reales, descontando la inflación, de la nómina estatal ha sido el 30%, sin mucho impacto en productividad. Yo creo que nadie puede decir que en Colombia hoy la eficiencia del Estado es un 30% más alta que la que era hace 3 años. Entonces, claramente hay un espacio muy importante para revisar justamente el tamaño de la expansión que se ha generado en materia de burocracia estatal. Yo creo que ahí hay que ponerle un tope al crecimiento real de los gastos estatales de la burocracia y también entrar a revisar algunas entidades, ministerios que realmente no han logrado tener el impacto que se había estimado inicialmente. Entonces, eso es un componente muy importante de la estrategia de ajuste del gasto. Y otro componente clave es el ajuste en los subsidios, no para recortarlos. Mucha gente dice que por qué se puede recortar los subsidios, que si eso va a afectar a la población vulnerable. No, no es recortar el gasto social, es asegurar que el gasto social le llegue a las personas que realmente lo necesitan. Y en los análisis que hemos hecho en los últimos años, mirando de manera muy rigurosa ese gasto social, encontramos, por ejemplo, que en el caso de los servicios públicos, esos subsidios que otorga el Estado, casi en un 80% le llegan a hogares que no son pobres ni vulnerables. Hay un espacio para mejorar la focalización, para garantizar que esos subsidios les lleguen a personas pobres y vulnerables, pero que personas que tengan la capacidad de pago no los continúen recibiendo. Entonces, no es recortar los subsidios, es focalizarlos mejor para tener una estructura de gasto mucho más justa y eficiente. Hablemos con Peláez. Momento de la segunda pausa, Luis Fernando. Ya regresamos con el resto en la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
Regresamos con Luis Fernando y él ha descrito muy bien el problema macro, pero dentro de ese problema hay otro problema y es específicamente el sector salud, en donde hay una gran entidad, la nueva EPS, que tiene millones de usuarios y en donde el Estado ha tenido muchísimos problemas financieros. ¿No sería bueno, Luis Fernando, también específicamente en el sector salud, implementar un modelo de privatización o de salir, por lo menos el Estado, de gran parte de las acciones de estas compañías en las que realmente no ha podido consolidar un flujo financiero? Hablemos con Peláez. Yo le diría a Hernán lo siguiente. Yo no creo que sea necesario irse a ninguno de los dos extremos, ni a una provisión exclusivamente estatal de los servicios de salud, como lo pretendía el actual gobierno y como seguramente lo querrá el candidato Iván Cepeda, pero tampoco se debe pensar en una provisión exclusivamente privada. Yo creo que el sistema de salud es tal vez el primer ejemplo exitoso de una alianza público-privada en el Estado colombiano. Ese término lo hemos utilizado muchísimo los economistas, los analistas para hablar de las inversiones en infraestructura, que justamente dan esa visión de una alianza entre el Estado y el sector privado, pero la primera que mucha gente no reconoce que tuvimos en Colombia hace ya más de 30 años es justamente la alianza público-privada en la provisión de los servicios y aseguramiento en salud, que fue muy exitosa. Mire, le cuento un poquito las cifras antes de hablar de los problemas. Colombia, cuando arranca la ley 100 del 93, tenía un aseguramiento en salud de apenas el 23% de la población, es decir, menos de 1 de cada 4 colombianos tenía aseguramiento de salud, lo que quiere decir que si una persona se enfermaba, tenía que incurrir en todo el riesgo financiero, físico, mental que involucra, por supuesto, una enfermedad. Cuando la ley 100 del 93 empieza a decir esto no puede ser la situación de un Estado moderno como el colombiano, la cobertura del sistema de salud pasó de ese 23% en el 93 a casi el 95% a finales de esa década del siglo pasado. Y hoy en día tenemos cobertura universal. Entonces, esa exitosa alianza público-privada logró hacer algo que no se hubiera podido hacer solamente por cuenta del Estado, un aseguramiento universal en el sistema de salud. Problemas, por supuesto, especialmente en la parte rural del país, en donde todavía continúan habiendo barreras de acceso a servicio, escasean los especialistas, por supuesto. Los especialistas están usualmente en las grandes ciudades y las ciudades medianas de Colombia, así que hay barreras de acceso, por supuesto, en la parte rural. Y la solución para eso no es, como pretendía el actual gobierno, destruir el sistema y pensar en uno nuevo, sino ir mejorando, construyendo sobre una historia de más de 30 años de éxitos y logros y, por supuesto, también de oportunidades de mejora para cerrar esas brechas de acceso, especialmente en la parte rural. Entonces yo le diría, no tenemos que irnos a ningún equilibrio de solamente lo público, solamente lo privado, es continuar con un esquema que ya ha probado ser exitoso, que en la pandemia también tuvo un éxito realmente destacado por incluso revistas a nivel internacional, pero por supuesto mejorando las brechas, por ejemplo, en materia de financiamiento, que continúan y que se han agravado especialmente en los últimos años. Por último, Luis Fernando, toquemos el tema internacional porque claramente los conflictos, las decisiones de Estados Unidos, Medio Oriente, China, Rusia, todas esas variables exógenas le pegan a Colombia de alguna manera. Lo hemos visto de pronto en el movimiento del dólar, en el movimiento del precio del petróleo. ¿Qué se puede pronosticar para el siguiente gobernante para poder tratar de tener un mejor panorama con esas variables internacionales? Sí, mire, incertidumbre. Yo creo que todos los colombianos debemos acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. La incertidumbre llegó para quedarse. Ya completa varios años en donde tenemos diferentes choques. Recordemos luego de la pandemia, que fue, por supuesto, algo absolutamente inesperado. Tuvimos algunos años después la guerra entre Ucrania y Rusia, que generó unos efectos monumentales en términos del precio de los fertilizantes, aumentos de la inflación a nivel mundial. Más recientemente, como usted lo menciona, los conflictos geopolíticos entre Estados Unidos, Israel e Irán, la estrategia, digamos, de cómo lograr una mayor influencia a nivel mundial entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias que seguramente serán para los próximos 50 años. Entonces estamos en un mundo de incertidumbre y Colombia, los colombianos, los empresarios,
tenemos que acostumbrarnos a vivir dentro de la incertidumbre. La incertidumbre no es mala per se. Lo que es equivocado es no aprender a desarrollar estrategias que justamente nos permitan a todos los ciudadanos trabajar, continuar progresando a pesar de esa incertidumbre a nivel global. Entonces yo no le puedo decir, Hernán, qué va a pasar en los próximos años. Hay unos conflictos geopolíticos muy grandes, no sabemos cuáles van a ser los choques adicionales que vamos a enfrentar, pero justamente por eso Colombia tiene que empezar a desarrollar estrategias que le permitan tener la capacidad de reaccionar ante choques negativos a nivel externo, a nivel mundial. Y hoy en día Colombia no tiene esa capacidad. Imagínese usted, por ejemplo, si ven un choque internacional que disminuye el crecimiento económico, que genera una afectación de la economía colombiana y Colombia recibe ese choque con un déficit que se acerca al 7% del PIB. ¿Qué puede hacer? No mucho, no va a poder subir su déficit del 7 al 10 o al 11% del PIB. Los inversionistas no van a permitir un tamaño de endeudamiento de esa magnitud. Entonces, justamente ahí viene esa necesidad inmediata, urgente de empezar a reconstruir nuestras capacidades fiscales, nuestras capacidades de respuesta ante choques tanto internos como internacionales, para poder tener esa capacidad como economía de no sufrir cuando vengan estos choques. Ahí viene justamente la importancia de la incertidumbre y de que todos, el gobierno, las empresas, todos los ciudadanos podamos mantenernos en una situación en la cual ante la ocurrencia de esos choques no tengamos pues mayores problemas. Si pudiéramos entonces resumir toda la explicación, Luis Fernando, sí o sí el siguiente gobierno, el día uno, minuto uno, tiene que revisar el plan de ajuste fiscal. Es como lo primero para empezar a ver por dónde salimos de estos problemas. Totalmente, Hernán. Esta va a ser la primera tarea que yo creo que es inaplazable. Todos los mercados lo están esperando, le dan la confianza, es un compás de espera que le dan al próximo gobierno, confiados en la responsabilidad y en el manejo serio que ha mostrado Colombia de las finanzas públicas durante más de un siglo. Pero ese compás de espera se va a agotar si el gobierno no cumple con esas expectativas en este segundo semestre del año. Así que está esa primera tarea, pero la segunda, muy importante, Hernán, Colombia no puede continuar con tasas de crecimiento del 2,5%. Hay que continuar incentivando la inversión privada a través de reglas de juego estables, a través de permitirle al sector privado que haga su tarea. El sector privado no necesita subsidios, no necesita apoyo, es simplemente confianza en un gobierno que le permita al sector privado trabajar de manera autónoma en el desarrollo del país. Así que esa segunda tarea de dar una hoja de ruta, de dar confianza en que aquí estamos todos en el mismo barco y que Colombia tiene toda la capacidad para crecer no al 2,5%, sino, ¿por qué no?, al 6 o 7%, pues va a ser muy importante también para que tengamos esa visión de desarrollo de largo plazo y que Colombia pueda no solamente consolidar su ajuste fiscal, sino ojalá dar el salto a una economía de ingreso alto. ¿Por qué no? Colombia tiene toda la capacidad para hacerlo. Mucho gusto, gracias por la invitación y de nuevo un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Hablemos con Peláez. Gracias, Luis Fernando. Mucha suerte con su compañía Lumen. Seguiremos consultándolo aquí en Canal 1 para diferentes temas económicos. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y regresamos con una colega. Siempre hemos prometido aquí personajes inspiradores y nuestra siguiente invitada, la verdad que sí lo es. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Paola Herrera, muy conocida en el mundo del periodismo, acaba de lanzar un libro sobre Emilio Tapia, a quien tuvimos aquí hace algunas semanas en este mismo programa. Paola, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola Jorge Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Pues bueno, en la Superintendencia de Industria y Comercio
conocí en efecto cómo funciona el Estado, el sector público, pero más allá de eso sí hubo casos de corrupción que dentro de esa entidad se investigaron y que sí puedo decir, bueno, ahora lo que lo pienso bien y que tú me haces esa pregunta, pues pudieron generar o dar pie a que yo empezara como con este bichito de investigar más sobre la contratación pública. Por ejemplo, uno de los casos que más me acuerdo que revelamos o bueno, que estudiamos en la Superintendencia de Industria y Comercio cuando yo estuve allá como jefe de prensa fue el de caso de Odebrecht, en donde pues todo el país sabe que se pagaron unos sobornos por la entrega de un contrato y demás, y que originó pues que se declarara la caducidad de ese proceso. Pero sí, puedo decir que sí, de pronto sí ahí me entró como esa curiosidad por los procesos de contratación pública. Luego de la superintendencia, Paola tiene la oportunidad de trabajar en la W y en esa emisora hace las primeras grandes investigaciones que después la llevan a ganarse el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Sí, claro, por supuesto. Allí en la W teníamos un espacio, una mesa en la que pudimos desarrollar varias investigaciones y, digamos, el caso que a mí me genera, pues, este premio, ese reconocimiento a nivel nacional, pues tuvo que ver con un contrato billonario que entregó el Ministerio de las TIC para llevar conectividad a las escuelas rurales más apartadas del país. Estábamos hablando acá de 2 billones con B de burro, billones de pesos que se iban a adjudicar y que en ese momento pues significaban el contrato más alto que había entregado ese sector o ese ministerio en particular. Por eso había que ponerle la lupa y por eso digamos que arrancamos todo un proceso de indagación de quiénes eran las empresas que estaban detrás, por qué se estaban presentando, cuáles eran los cuestionamientos y señalamientos que tenían, y ahí fue donde empezamos a encontrar las primeras pistas de que ese proyecto pues podía salir mal, como en efecto salió. Bueno, de esa época la persona encargada del despacho era la ministra Karen Abudinen. ¿Qué le decía la ministra las primeras veces que usted la llamaba y le preguntaba por el contrato? ¿Cómo fueron esas primeras conversaciones con la entidad oficial? Bueno, la primera vez que hablamos con ella, me acuerdo que fue una entrevista que le hizo Julio Sánchez Cristo en la W, después de que yo había revelado en una investigación de días atrás que había pues 14 empresas interesadas en ese proceso, pero que muchas de ellas tenían cuestionamientos, no tenían experiencia, no tenían idoneidad y además había unas que estaban incluso investigadas por entes de control, como la Contraloría General de la República. Entonces la llaman y le hacen una entrevista y le preguntan por esta situación, pero ella dice que todo está bien, que tranquilos, que el país puede confiar en que va a ser un proceso completamente transparente y que va a salir adelante teniendo en cuenta pues el objetivo tan importante que tenía. O sea, ella estaba completamente confiada de que eso iba a salir supremamente bien, pero pues eso no pasó. Y no hizo caso a esas advertencias que se hicieron cuando se le preguntó pues por esas empresas que tenían cuestionamientos. Ella lo que decía era que pues la ley le permitía, o más bien la ley no le dejaba descalificar empresas ni a ningún oferente por el simple hecho de aparecer en investigaciones. Solamente una empresa que tenga una sanción, una condena o una persona que se presente y ya esté pagando por algún delito, pues tendría esa inhabilidad, pero de resto no se puede descalificar. Y eso es cierto. Ahí la ministra tenía razón y por eso eso también se plantea un poco en el libro y es como ver cómo el sistema permite y está construido para que se dé paso a la corrupción porque las entidades de control no tienen dientes para actuar antes de que se cometa el delito, solo llegan después cuando ya los recursos están perdidos. Paola, entonces tuvo la oportunidad de investigar a los posibles oferentes. Antes de hablar del ganador, que es donde está el escándalo, ¿qué otras cosas encontró usted al investigar a los posibles oferentes que le llamaron la atención? Bueno, pues como te digo, eran empresas sin experiencia, sin idoneidad, como unas empresas que no eran reconocidas en el país y que uno decía, bueno, estas empresas, ¿por qué quieren quedarse con un contrato tan grande para llevar a Internet si nunca han hecho o han cumplido con un objetivo parecido? Y en el caso de las empresas que conformaban el consorcio Centros Poblados, es donde encontramos más problemas, donde se concentraron los problemas. Momento de una pausa, Paola, ya regresamos con el resto de la nota aquí
y su libro de Emilio Tapia en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y regresamos con la nota. Paola Herrera, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, acaba de escribir un libro sobre Emilio Tapia. Vuelvo y consulto sobre la ejecución de este proyecto porque otra de las personas que estaba trabajando al interior de este proceso me contacta y me dice, revise, y empiezo a revisar un montón de documentos de ejecución del contrato y me doy cuenta que Claro ya había instalado 700 puntos digitales, mientras que Centros Poblados no había instalado ni uno. Obviamente había un incumplimiento completo y ahí vuelve y Julio llama a la ministra y le pregunta, bueno, ¿cómo así, señora ministra, que estamos en este nivel de ejecución tan pobre por parte de uno de los contratistas? Ella dice nuevamente que tranquilos, que todo está bien, pero que va a empezar un proceso administrativo sancionatorio para ver qué es lo que está pasando con Centros Poblados. Y entonces apenas termina esa llamada, ella llama a todo el mundo, los cita a reunión a todas las partes involucradas en este proceso, incluyendo al Banco Itaú, que era el que había entregado supuestamente la póliza. Pero resulta que en medio de esta reunión, cuando la ministra los llama, la persona que llegó del Banco Itaú levanta la mano y dice, ¿cómo así que una póliza? ¿Usted de qué me está hablando? ¿Por qué me citaron a mí? Ah, pues es que ustedes son los garantes de este contrato de Centros Poblados. No, señor, nosotros nunca hemos entregado ninguna póliza, menos a estas empresas de Centros Poblados. Y ahí es cuando el país descubre que esta gente entregó una póliza falsa para ejecutar ese contrato, y también se explica un poco entonces por qué la entregaron el 31 de diciembre, faltando 10 minutos para que se acabara el plazo. Y entonces la ministra denuncia esto directamente a la fiscalía. Ya ahí sí que, mejor dicho, empieza el proceso para caducar el contrato, pero es que Jorge Hernán, el problema es que ya se había entregado el mes anterior 70.000 millones de pesos de anticipo al contratista que se ganó este proceso, este proyecto, y que había presentado una póliza falsa. Entonces ya era bastante complicado el asunto, pues porque aquí ya estamos hablando de una plata que se entregó sin confirmar, sin verificar, sin que los papeles estuvieran en regla, y eso que el mismo ministerio contrató a otra firma, hizo un contrato adicional por 5.000 millones de pesos para que revisaran todos los documentos, y aún así eso no funcionó porque les metieron la póliza falsa. En ese momento el país no sabía que detrás de esto estaba este señor Emilio Tapia, pero sí fue bastante escandaloso pues el hecho de conocer que se hubiera entregado una póliza falsa a una entidad tan grande por un proyecto tan importante. Es que lo decía yo en otra conversación que tuve, ya con esto termino la idea. Si uno quiere trabajar en el Estado, en una entidad pública, uno como persona natural le piden hasta el acta de nacimiento de la abuelita o de la tatarabuela, pero aquí no revisaron ningún documento. A nadie le pidieron una certificación o pues que se pudiera comprobar la legitimidad de sus papeles, y bueno, ahí está entonces el resultado. Bueno, cuéntenos un poco la parrilla de entrevistados que usted tuvo que hacer para poder tener la historia completa. Sí, bueno, después de que revelamos el escándalo de Centros Poblados, entonces yo empiezo como a tener un interés particular de conocer sobre la vida de este personaje, como ahondar en su perfil, en reconstruir pues lo que ha sido su carrera, si se puede decir así, en el mundo de la contratación pública. Y entonces lo contacto, me encuentro con él y tengo varias conversaciones con este personaje en la cárcel donde él se encontraba en ese momento, que era la cárcel del Bosque de Barranquilla. Y allí pues yo le cuento mi intención de hacer una publicación sobre su vida, pero ojo, no como una especie de biografía ni como una redención de este personaje, sino más bien como un poco para poder entender de dónde nace una mente criminal como la de él, por qué le gusta ser corrupto, cómo empezó en el mundo de la contratación, qué hizo para ganarse su primer contrato y cómo lo logró, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, qué estudió, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos,
qué le gusta hacer y qué no le gusta hacer, y pues eso es lo que van a encontrar en el libro, justamente todo ese perfil de él, de cómo es un hombre excéntrico, narcisista, que le gusta la buena vida, que le gustan los relojes caros, que le gustan los caballos, que le gusta cerrar las discotecas solo para él, que incluso compró en algún momento un avión privado para desplazarse, y cómo él quiere llegar a representar una especie de empresario poderoso, pero del mal porque él ha caído no solamente una ni dos, sino 3 y hasta 4 veces en escándalos de corrupción. El primero y el más conocido que el país, cuando el país empezó a conocer su nombre, fue el del carrusel de la contratación en Bogotá. Para ese capítulo yo hablé con los fiscales que investigaron ese caso, incluyendo al señor Eduardo Montealegre, que era el fiscal general de la Nación, también el fiscal que tuvo a cargo el caso, con los periodistas que lo revelaron y con gente que estuvo, digamos, como a su alrededor para poder saber cómo se construyó este personaje y quién era. También aparecen en el libro pues otros testimonios un poco anónimos de personas que trabajaron con él o que lo conocieron cuando compró la empresa con la que se ganó el contrato del Ministerio de las TIC. Incluso hay unas conversaciones que también logramos obtener con su socio en ese contrato. Y bueno, ahora mismo no me acuerdo quiénes más están ahí, pero sí hubo la consulta de varias fuentes para poder entender pues cómo se construyó este personaje a lo largo de todos estos años. Y hay unos personajes empresarios también de la costa involucrados ahí que son los Dule. Los Dule también hacen parte de la publicación, se habla de ellos. ¿Qué tanta cercanía tenía Emilio Tapia con los Dule? Bueno, sí, por supuesto que se habla de ellos porque yo hago un recuento de todo lo que fue el carrusel de la contratación, que está bastante documentado en el país y hay muchos periodistas, colegas también que han escrito sobre ese caso, y pues yo en ese momento digamos que no estaba tan activa en el periodismo, pero igual lo investigué, pero más allá de investigar el caso en general, lo que hice fue investigar el papel que tuvo Emilio Tapia en ese caso, y además él me lo contó, él sí lo confesó completamente, digamos, todo lo que hizo, no hizo, con quién se relacionó, con quién no. Él habla, por ejemplo, de una relación que construyó con los hermanos Iván y Samuel Moreno, el alcalde y su hermano, que fue muy fuerte y que incluso viene un poco de atrás porque él me contó en una de las anécdotas que aparecen en el libro, es que la finca materna de su abuelo materno, creo que es, en Córdoba, colinda con la finca que tenía el general Rojas Pinilla, que pues es también familiar de los hermanos Moreno Rojas. Entonces que cuando se conocieron, pues pudieron como establecer esa relación que tenían por sus abuelos, y entonces ahí digamos como que fue más fácil lograr pues amistarse, ¿no? Y luego sobre los Dule, él me cuenta pues también la participación que ellos tuvieron en ese escándalo, yo también la investigué, pero la relación de él con ellos no quedó en muy buenos términos, como tampoco quedó la relación bien con el socio de Centros Poblados. ¿Por qué? Porque recordemos, y eso también lo cuento yo ahí en la publicación, que Emilio Tapia, cuando se ve ya, digamos, como descubierto por parte de las autoridades y al considerarlo uno de los cerebros de este caso, pues lo que hace es delatar. Y él se convierte en la garganta profunda de este caso, así se llama uno de los capítulos del libro también, el garganta profunda colombiano, porque él es el que va ante la fiscalía y cuenta quiénes son y qué hicieron todos los que participaron en el carrusel de la contratación. Por supuesto, esto le generó a él problemas de seguridad, amenazas y un montón de enemigos, porque aquí estamos hablando que él entregó una matriz de colaboración que tenía más de 200 personas vinculadas en el carrusel de la contratación, en el que se perdieron o se habrían desviado casi $1 billón. Paola, muchas gracias, mucha suerte con las ventas del libro. Siempre bienvenida aquí a los micrófonos de Canal 1. Les habló Jorge Hernán Peláez. Ojalá mañana todos salgan a votar muy temprano. Será una gran jornada democrática y Canal 1 va a tener una gran transmisión, así que estén pendientes de nuestra señal para ver los resultados y toda la información. Nos encontramos nuevamente aquí el próximo sábado en otra sesión más de Hablemos con Peláez, como siempre en la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.